Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre vamos a estar estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Y en esta semana que estamos comenzando, vamos a estudiar un tema muy interesante. El tema lleva por título El desarrollo del carácter. Es un tema muy interesante, cómo este se desarrolla, qué podemos aprender de ello, y vamos a tratar de entender este asunto de una forma muy interesante, pero vamos a ir a la palabra de Dios para que veamos cuál va a ser el texto que hemos de aprender durante esta semana. Así que quiero que me acompañes para que leamos juntos el texto que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 16, y allí vamos a leer el verso 32. Leamos cómo nos dice. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Muy bien. Un texto muy interesante. Con este texto quiero invitarte a que vayamos a Dios en oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que esté en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, agradecidos por la vida, por la salud que nos permite. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos guarde, nos ayude, pueda bendecirnos, y ahora que hemos de estudiar su palabra, quiera darnos su buen espíritu y sus buenos ángeles para ayudarnos en todo. Quede con nosotros y con aquellos que nos ven y nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. ¿Y de qué vamos a hablar durante esta semana? ¿Qué es lo que vamos a estar analizando? Bueno, pues vamos a leer el resumen de lo que vamos a estar hablando en este siguiente párrafo que se encuentra en el Ministerio de Curación en la página 386, el cual nos dice así: ninguna forma de vicio es tan funesta para el carácter como la pasión humana no refrenada por el Espíritu Santo. Ninguna victoria que podamos ganar es tan preciosa como la victoria sobre nosotros mismos. La pasión humana es un problema. Cuando no lo podemos dominar, nos lleva a hacer cosas que no. Y vamos a tratar de entender en esta lección cómo se controla, cómo se puede subyugar, cómo se puede mantener según el plan de Dios. Muy bien, vamos entonces a nuestro primer apartado para el día de hoy, que nos dice de esta manera: en sintonía con el Espíritu de Dios. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo ayudó Dios a David en Keila y a Maón? ¿Y qué es evidente en la vida de oración de David en este difícil momento? ¿Qué es lo que pasó en esa situación? Vamos a analizar qué es lo que la palabra de Dios nos dice sobre este asunto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en 1 Samuel capítulo 23. Y ahí vamos a leer el verso... Perdón, tengo un poco de tos. Verso 1, 2, 5, 10 al 14 y 26 al 28. Y ahí nos dice de esta manera: dieron aviso a David diciendo: he aquí los filisteos combaten contra Keila y saquean las eras. Entonces David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a esos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. David partió con sus hombres a Keila, combatió contra los filisteos, se llevó sus ganados y les ocasionó una gran derrota. Así libró David a los habitantes de Keila. Entonces David dijo: oh Jehová,
Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir a Keila a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los hombres de Keila en su mano. Descenderá Saúl como tu siervo ha oído, oh Jehová, Dios de Israel. Revélalo, por favor, a tu siervo. Y Jehová respondió, sí descenderá. Luego preguntó David, ¿me entregarán los señores de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Jehová respondió, sí te entregarán. Entonces David se levantó con sus hombres, que eran unos 600, salieron de Keila y deambularon sin rumbo fijo. Y llegó a Saúl la noticia de que David se había escapado de Keila, por lo cual desistió de salir. David se quedó en el desierto, en los lugares de difícil acceso, se quedó en las montañas del desierto de Zif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres iba por el otro lado del monte. David se daba prisa para escapar de Saúl, porque Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y sus hombres a fin de capturarlos. Entonces llegó a Saúl un mensajero diciendo, date prisa y ven, porque los filisteos se han hecho una incursión en el territorio. Por lo tanto, Saúl desistió de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta razón pusieron por nombre de aquel lugar Sela Amalekot. Entonces, ¿qué es lo que acontece en esta circunstancia, en estas situaciones? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues David libra al pueblo y ahora el pueblo le entrega, o le pensaba entregar, según hizo la consulta David. ¿Qué podría hacer una persona en estas condiciones? ¿Podría David enojarse contra el pueblo? Saúl quería destruir al pueblo y quería capturar a David. Si David hacía lo mismo, tendría la misma forma, el mismo carácter, la misma manera. ¿Nos damos cuenta? Pues bien, vamos a continuar entonces con nuestras preguntas. Veamos lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Qué sucedió cuando Saúl entró en la cueva de Engadi? Entonces, recuerda que él estaba huyendo, las personas estaban, vamos a decir, rodeándolos. Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice, qué pasa cuando él entra para escapar de su vida. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer este texto que está en 1 Samuel capítulo 23, verso 29. 1 Samuel capítulo 23, verso 29. De allí David subió y habitó en lugares de difícil acceso en Engadi. Recuerda que él estaba siendo perseguido y ahora va a subir a un lugar donde no es fácil acceso, pero ahí habitó. Pero todavía hay más. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios sobre este lugar. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo, que está en 1 Samuel capítulo 24, verso del 1 al verso 6. Veamos cómo nos dice. Sucedió que cuando Saúl volvió a atacar a los filisteos, le avisaron diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó a 3,000 hombres escogidos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses,
En el camino, Saúl llegó a un redil de ovejas donde había una cueva y entró allí para hacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en la parte más recóndita de la cueva. Y sus hombres dijeron a David: este es el día del cual te dijo Jehová: he aquí yo entregaré a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que te parezca bien. Entonces David se levantó y cortó el borde del manto de Saúl, sin ser notado. Sucedió después de esto que el corazón de David le golpeaba por haber cortado el borde del manto de Saúl. Y David dijo a sus hombres: Jehová me libre de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Mientras se encontraban persiguiendo a David, David se escondió en esta cueva. Saúl fue avisado y también fue a aquel lugar. Y como hemos leído, los hombres de David dijeron: ahora es el momento. David solo cortó el borde del manto de Saúl. Pero él no estaba contento con esa situación. Veamos lo que nos dice ahora el espíritu de profecía sobre este asunto. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, página 718. Veamos cómo nos dice este siguiente párrafo. David solo tenía 600 hombres en su compañía, en tanto que Saúl avanzaba contra él con un ejército de 3000, en una cuenta de en una cueva retirada el hijo de Isaí y sus hombres esperaban la dirección de Dios acerca de lo que habían de hacer, mientras Saúl se abría paso montaña arriba. Se desvió y entró solo en la caverna misma donde David y su grupo estaban escondidos. Cuando los hombres de David vieron esto, le instaron a que diera muerte a Saúl. Interpretaban ellos el hecho de que el rey estaba ahora en su poder como una evidencia segura de que Dios mismo había entregado al enemigo en sus manos para que lo mataran. David estaba tentado a mirar así el asunto, pero la voz de la conciencia le habló diciéndole: no toques al ungido de Jehová. Entonces, un momento así puede ser que la visión de la persona se nuble. Podría interpretarse de esa manera, pero David no lo quería matar. Él no quería hacer esta situación. ¿Qué es lo que pasó? Solamente cortó el borde del vestido de Saúl. Pero todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Este se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 718. Veamos lo que nos dice. Los hombres de David aún no querían dejar a Saúl irse en paz, pero su conciencia le remordió después porque había dañado el manto del rey. Entonces, estos fueron los hechos que ocurrieron en la cueva de Engadi. Y David decía: ¿cómo yo voy a hacer algo contra el ungido de Jehová? Y decidió no tocarle más, no atentar contra su vida. No era él el quien tenía que destruirlo. Recuerda que David sabía que él sería rey después de Saúl. Saúl estaba buscando matarlo. Ahora tenía la oportunidad para hacerlo, pero no lo hizo. La conciencia le habló. Por un momento había ido allí, pero la conciencia le habló y no lo tocó más. Muy bien, pero nuestro estudio ha concluido aquí. Quiero invitarte a tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por la vida, por la salud,
queremos pedir su bendición, pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda ayudarnos y bendecirnos, entender las cosas que venimos leyendo a través de esta historia de David. Queremos pedir que nos ayude a actuar de la misma forma y que su buen espíritu pueda guiarnos durante el resto del día. Quede con nosotros y con aquellos que nos han visto y escuchado en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.